¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Cómo anda el país? Mira, tenés un auditorio que no es tanto de adjetivos, y es más de datos. ¿Cómo estamos viendo el 2024 y cómo vemos el 2025? Te lo resumo. Yo creo que el presidente Milei asumió con dos bombas. Una, las reservas negativas, que eran un corralito virtual, y la otra, el default a la vuelta de la esquina con los vencimientos del año que viene. La primera la resolvió muy rápidamente, sin decir nada además, porque no hablaban de las LELIQ y de otros temas, pero nadie hablaba del problema real que tenía Argentina. Piensen ustedes que en el mes de diciembre del año pasado se pagaron solamente el 13% de unas importaciones que venían achicándose ya. Eso obviamente generó un cierre de la canilla, una contracción, una crisis de oferta. El primer trimestre del año la economía estaba parada, ya desde el segundo trimestre casi del año anterior venía entrando en recesión. Y segundo, necesitaba terminar el año con idealmente menos de 500 puntos de riesgo país. No sé si va a llegar, pero va camino para poder enfrentar los vencimientos del año que viene porque no tiene tampoco reserva. Entonces, en líneas generales bien, con un presidente que sorprendió más por la política que por la economía. ¿Por qué decís eso? Porque nadie, o por lo menos yo no lo vi venir con la capacidad pragmática de juntar los aliados que juntó de distintos sectores de la política en el Congreso, en el propio gabinete. Me sorprendió. Realmente arrancó a pensar, tiene 7 senadores de 72 y tiene 37 diputados de 257. Y sin embargo logró amasar la mayoría necesaria para aprobar las principales leyes, la ley bases, el paquete fiscal. Y ahora está el compromiso, inclusive, esperemos que pueda salir el presupuesto, porque está el compromiso de toda la oposición de acompañar el presupuesto. Entonces me parece que ahí sorprendió. Mostró un pragmatismo con los gobernadores de partidos políticos de Tucumán, el primero, que sumó, el de Catamarca, los aliados que tiene la Cámara. A veces no nos gusta tanto porque, por ejemplo, hoy se cayó la reforma sindical, todos saben. Entonces, ¿por qué se cae? Porque hoy no estaban los aliados para acompañar, ¿no? Entonces, falta todavía aumentar el convencimiento de que esta es una reforma que necesita la Argentina, pero bueno. Hay pragmatismo en la política, hay habilidad. Algunos dicen que hay puntos de conexión entre libertarios y pragmatismo peronista. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, por eso te digo, es muy, muy pragmático, mucho más pragmático de lo que uno pensaba, ¿no? Fíjate que el gabinete también, la principal figura del gabinete es Guillermo Francos, que no es una figura libertaria. Cuando uno mira la foto de aquel Milei festejando que había ganado en el 2021, mejor dicho, no había ganado, pero había hecho una gran elección y ya se perfilaba como candidato a presidente y busca dónde está Wally, digamos, la foto para ver dónde está cada uno de ellos hoy. Las principales figuras no están corridas del gobierno. El propio Marra, ¿te acordás? Que era su figura número 1, su alter ego. Está bastante corrido del gobierno. Entonces, finalmente termina siendo bastante más pragmático de lo que parecía y los que eran más cercanos desde el punto de vista libertario los corrió. Bueno, eso me parece bien. O sea, yo no lo hago como una crítica, lo hago como algo que me parece un punto positivo. Uno por ahí hubiera construido las alianzas de otra manera, pero eso me parece de una madurez política notable. A mí me sorprende por la positiva. Vos sabés que para este panel y para esta charla se buscaba tener cierta representación parlamentaria, por eso está bueno lo que vas contando. Y hay preguntas que me han girado, varios de los aquí presentes, una que tiene que ver con, hubo muchos avances macro, realmente se va ordenando en parte la casa, pero el cepo continúa. Desde el gobierno dicen, no hay apuro en eso, ¿coincidís? Vos pensás que a la misma altura del año de ahora, Macri tenía la mitad del riesgo país que tiene Milei todavía. Y en parte es por el cepo, una parte es por la demora en salir del cepo. Y eso plantea un problema, porque vos ahora se termina el impuesto país, y cuando uno mira el tipo de cambio real de Argentina, por ejemplo, contra Brasil, que es contra lo más complicado estamos, está 20% abajo de los niveles del 2016-17. Esos eran años que nosotros teníamos 8.000 millones de dólares de déficit comercial con Brasil, que hoy no tenemos esos dólares. Entonces uno dice, y el timing, las inversiones van a llegar, sí van a llegar, pero las inversiones son procíclicas con rezago. Quiere decir que van a llegar, pero primero va a empezar a crecer la economía y van a aumentar la demanda de importaciones. El rojo de la cuenta corriente, ya van 5 meses consecutivos de rojo de la cuenta corriente. Cuando uno mira la cuenta de servicios particularmente, que es la que reacciona más rápido al tipo de cambio real, la cuenta de servicios ya está cerca de los 1.000 millones de dólares por mes de agujero y se le cae el paraguas del impuesto país ahora en diciembre.
Entonces uno dice, eso lo tiene que corregir naturalmente el tipo de cambio, pero el precio que tiene que hacer ese trabajo está atado, no lo puede hacer. Entonces, cuanto antes el gobierno logre salir de cepo, claro, más fácil decirlo, ¿no? Y desde acá, sobre todo. Pero cierto es que cuanto más fácil el gobierno logre salir de cepo, más fácil es que se despeje esa incertidumbre. Que uno diga, mira, los dólares que necesita la Argentina están, y si no están, hay un precio que tiene que hacer el trabajo de que estén, de que aparezcan, ¿no? Me parece que esa es la deuda principal, y yo creo que las condiciones están cada vez más fáciles para salir. Nosotros somos muy optimistas de que el gobierno salga antes inclusive de lo que esperan todos. El gobierno dice que antes de devaluar, que la mirada esta de que hay que devaluar y demás es un prisma viejo, que quedó vieja y que no hay necesidad de devaluar. ¿Vos coincidís con ese punto de vista? Lo que pasa es que no tiene sentido esa discusión. No tiene sentido ¿Por qué? porque los precios son un resultado. Es como que yo te diga, hay que adelgazar. Digamos, ¿no? Sí, mirá, lo que da la balanza es el resultado de lo que vos comés y la actividad física que vos hacés. No lo que vos querés que dé. No, pero yo no quiero engordar. No, nadie quiere engordar, no vale. Pero si te comiste todo, después vas a engordar. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Si vos perdés competitividad relativa contra tus socios, o bien porque los otros devalúan, o bien porque vos no haces las reformas que tenés que hacer o demorás alguna de las reformas, o no podés bajar los impuestos que tenés que bajar, y bueno, entonces siempre la única variable que ajusta en Argentina, todo lo que no hace la política, es el dólar. O sea, el dólar hace en Argentina, es el precio que ajusta las ineficiencias de la política. Lo que no puede hacer la política, lo hace el dólar. Entonces vos decís, no quiero que el dólar haga su trabajo. Bueno, una vez que el dólar hace su trabajo, la verdad que nadie sabe cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Ojalá empiecen a entrar inversiones y entonces el tipo de cambio real de equilibrio capaz que no necesita ser más alto, no hay ningún problema. Lo que seguro que es muy difícil es que empiecen a entrar las inversiones y vos no salís de cepo primero, ¿comprendés? Entonces, O sea, no crees para en que la se equilibre el confluencia. sector externo, es muy difícil equilibrar el sector externo si no salís de cepo, porque lo tenés que hacer de manera discrecional y siempre eso sale mal. Se hablaba de la pelota de las LELIX, después esa pelota se desarmó. ¿Hoy hay alguna alarma financiera que estés viendo? No, la única alarma que veo que me preocupa, o sea, el compromiso fiscal del gobierno es extremo, no van a encontrar un presidente tan comprometido con el equilibrio fiscal como este, mirando 40 años para atrás, pero probablemente tampoco mirando 40 para adelante. Es decir, hay una convicción brutal. Pero hace 4 o 5 meses atrás, sin ir más lejos, con este mismo equilibrio presupuestario y esta misma convicción, el presidente de un banco internacional muy importante, cuando le pregunté por qué todavía no invertían en Argentina, me dice que no hay dólares en la economía, la preocupación central era que la economía no iba a tener dólares para enfrentar ni el déficit de cuenta corriente ni los pagos de vencimiento del año que viene. El blanqueo salió bien, fue un gran acierto, y entonces eso abrió 2 frentes. Primero, el frente de que entonces los dólares empiezan a aparecer. Segundo, el frente de que aparece la posibilidad de un crédito. Pensá vos, José, que Argentina tiene 4 puntos del PBI de crédito hipotecario. El segundo país de América Latina que tiene menos tiene 40. O sea que hay 35 puntos de crecimiento económico en el driver de la recuperación del crédito, solamente. Pero hay un problema ahí que podés empezar a tener, que es que hay que empezar a ver la tentación de empezar a tomar crédito en dólares. Si las tasas de interés están bajas, si el crawling del gobierno es un crawling demasiado bajo y te asegura una tasa entonces mucho más baja y atractiva tomando crédito en dólares, entonces la demanda de dinero y remonetización de la economía que uno esperaría con la vuelta del crédito, por ahí no se produce o se produce en dólares, ¿me comprendés? Entonces un problema que yo veo desde el punto de vista financiero es, me parece que le falta una sintonía de ajuste al gobierno en su política monetaria en términos de igualar el atractivo de tomar crédito en dólares y en pesos para que la remonetización de la economía, o dicho al revés, para que la recuperación del crédito remonetice la economía también, ¿no? Yo te voy a tirar algunas definiciones y vos le ponés el título. Inflación en la Argentina, gestión Milei. Un gran éxito, a mi juicio le faltó a la política de estabilización la construcción de expectativas. O sea, nunca el gobierno usó ningún ancla de expectativas para decirle a la sociedad cuánto iba a ser la inflación cada mes. No digo el programa de meta de inflación de Sturzenegger, que te decía un 10, más o menos 2, pero alguna expectativa atada a alguna variable. Podría haber sido en la convertibilidad del tipo de cambio, o sea, falta. Ese ancla de expectativas nos costó ese proceso de formación de precios del primer trimestre, de pongo los precios para un dólar de 2.000 y para una inflación más alta, me equivoco, los corrijo. Como no vendo, entonces corrijo, eso en la teoría del presidente era correcto, pasó exactamente eso, pero eso pasa con una recesión. Entonces la recesión que tuvimos durante el año podría haber sido más baja para conseguir el mismo proceso de estabilización. Lo acaba de Emilio Campo, acaba de tuitear unos gráficos muy interesantes comparando el proceso de desinflación actual con procesos históricos como el austral, convertibilidad y otros procesos de América Latina,
Y es similar el proceso de desinflación, pero cuando mira el mismo gráfico campo, lo mira en términos de actividad económica, ve que este es un proceso de desinflación exitoso, pero con mucha caída en la actividad. Actividad 2025. Rebota con seguridad, va a ser un muy buen año 2025. ¿Cuánto? Depende de la prudencia y la efectividad del gobierno para salir del cepo, pero estoy seguro que va a ser un año... De hecho, la economía, cuando uno mira, estaba en el 10º subsuelo en abril y hoy está en el 5º. Entonces, claro, siempre cuando uno mira en la foto se dice estando abajo, pero en la comparación en la película la economía está recuperando y el driver del consumo, que va a ser el driver número 1 de recuperación, porque el gasto público no va a empujar la demanda, porque las exportaciones empujan, pero es una locomotora chiquitita, y porque la inversión es procíclica, pero viene de atrás. El único driver, que es el consumo el más importante, tiene recuperación de salarios reales que empiezan a gotear, recuperación, cayeron 25% acumulado en 5 años, van recuperando despacito, pero recuperan. Y el driver del crédito que hablábamos recién, que es uno de los drivers más fuertes, cuando uno mira las expectativas, acaba de salir el dato de Itela de expectativas ayer, cuando uno mira las expectativas, que son uno de los mejores predictores de la recuperación de consumo, las expectativas vuelan. Entonces, soy muy optimista para el año que viene. ¿Empleo? Esa es una de las sorpresas, es uno de los errores más grandes que tuvimos nosotros este año. Porque todos veíamos un freno de la inflación y decíamos, dentro de 6 meses no vamos a estar hablando más de la inflación, vamos a estar hablando del desempleo. Y sin embargo lo que pasó es que la economía tuvo un sector informal que absorbió buena parte de esa pérdida. Se perdieron casi 200.000 empleos registrados, pero tiene un sector informal de plataformas que tuvo una capacidad de absorción de ese empleo informal brutal. Entonces, al mismo tiempo se creó empleo informal y entonces el empleo no se resintió. Yo creo que el desafío que hoy acaba de anunciar el gobierno, mientras estábamos charlando acá, vi el comunicado, acaba de anunciar un plan de promoción del empleo para pequeñas, pymes y medianas empresas, que me parece que es muy interesante. Es un cambio con beneficios también. Fiscales, por ejemplo, un crédito fiscal, una de las cosas que me pareció más interesante, es un crédito fiscal para los que contratan trabajadores que venían del sector público. Entonces me parece que eso es un cambio importante para Argentina. Nosotros teníamos dentro de la reforma laboral de la ley bases un artículo que ponía un mínimo no imponible de las cargas laborales, similar al que había puesto Duhovne en el 2017. La prioridad era fiscal 100%, el gobierno lo sacó. Ahora probablemente haya alguna chance de que vuelva alguna de esos incentivos por ese lado, ese tipo de cosas que hay que hacer para que haya recuperación de empleo. Dentro de la confidencialidad de este auditorio, que está con las luces apagadas, les pido que levante la mano quién es optimista respecto de 2025, que la economía va a rebotar. Ahora, let's put your money where your mouth is. Ese es el gran desafío. Es lo que le pedí a Elon, porque viste que está muy entusiasmado Elon con Argentina, pero... Esperá, ustedes no se ven a sí mismos, pero les puedo dar contexto, el 95%, ¿usted cuántas levantan la mano? Yo creo que vi casi el 100, no vi Casi a nadie el, que no es verdad. Hagamos la pregunta al revés. ¿Alguno es pesimista para el año que viene? ¿Viste? Nadie. Ahí está, 100% optimista. Una más y volvemos al cierre de los 2 minutos finales que nos quedan con Martín. ¿Cuántos están de acuerdo con la política que hay cambiaria del gobierno nacional, con esto de mantener este peso cada vez más revalorizado? Levante la mano el que esté de acuerdo. Un patriota. Dos patriotas. 3, 4, 5. Son tímidos, ¿no? Que no están de acuerdo. Es timidez. No se preocupen que esto no se publica en ningún lado, esto es confidencial. Por favor, a los periodistas que están acá cubriendo, esto era parte de un juego. 4 o 5 nomás. Bueno, pero es un ahí síntoma, está el talón de Aquiles. Es un síntoma, claro. Ahí está el talón de Aquiles, absolutamente. El economista Juan Carlos de Pablo dijo que le preocupaba la última medida respecto de las importaciones, esto de llenar el arbolito con productos importados y demás. Bueno, otra vez es que es el mismo problema, porque si vos tenés el tipo de cambio suelto, el tipo de cambio hace el ajuste ese. Entonces, si vos tenés un problema de que tuvieras el miedo que tienen, ¿no? Una ola de importaciones, que por otro lado, chicos, lo que está tratando de hacer el gobierno es volver al 2012. Bueno, no se murió nadie en el 2012, ¿no? Pero claro, en el 2012 o 2011 todavía el tipo de cambio hacía algo de trabajo, entonces, o el tipo de cambio real era un poco más alto, no venía el proceso de apreciación tan grande. Entonces, si el tipo de cambio hace su trabajo, si vos salís del cepo y efectivamente hubiera una ola de importaciones, bueno, te van a faltar dólares y automáticamente el precio del dólar va a subir para ajustar eso y va a proteger de manera pareja a todo el sector productivo. Entonces me parece que esa es la salida. Martín, vos como el presidente sos divulgador aparte de economista. ¿Crees que hace bien cuando se enoja con los economistas? ¿Que hay cierto recelo también? No, creo que uno de los... O sea,
el dato duro es este que te decía más temprano. La Argentina tiene el doble de riesgo país que tenía Macri a esta altura del año. Uno dice, ¿cuánto de eso? Trata de separar la parte de cuánto le corresponde. Yo creo que una parte es la salida del cepo sin ningún lugar a dudas. Otra parte es la política internacional errática del gobierno, contraria a todo el error más grande, no lo digo porque esté ya acá, se lo dije personalmente, yo creo que la mejor funcionaria que tenía el gobierno era Diana Mondino y cometió un error enorme de... Acá está Diana Mondino, no la vieron digo, en primera fila. me da vergüenza decirlo porque está ella acá, Sí. pero es la verdad. Entonces, esto de votar en contra de los 200 países del mundo en materia de cuestiones de cambio climático, en materia de violencia, en materia de un montón de temas, trata de tener razón el presidente demasiado, eso genera un poco de, ruido en ese. Entonces, me parece que esas son las cosas que hay que corregir. La última, si tenés que definir el modo de época en materia económica y financiera, ¿cómo lo bautizás? Me parece que es una vuelta a un esquema de normalidad, que la Argentina de a poco está volviendo a un esquema de normalidad, en la medida de lo posible, siempre uno, otra vez, ¿no? Esto es como el partido de fútbol, vos desde la platea siempre criticás a uno como pasó la pelota, ¿no? Es más difícil estando ahí, uno es crítico de algunas cosas, pero verdaderamente creo que en líneas generales Argentina va camino a conseguir la estabilidad macroeconómica que logró Chile, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, todos los países de la región lograron en los 90 y que nosotros logramos el consenso de la democracia, pero no logramos el consenso de la estabilidad. Creo que este gobierno va a ser recordado como el gobierno que logró el consenso de la estabilidad. Martín Tetaz, muchas gracias, Martín. Gracias. Un placer. Y ahora nosotros nos vamos a apagar y vamos a iluminar esta ala del escenario donde van a ver a Pablo Mainardi, que él es CFO de Arcor, la van a ver a ella, que es Lu Jurado, que es directora general de Volvo Trucks y Buses, lo van a ver a él, que es Gonzalo Vallejos, que es Managing Director de Criteria, lo van a ver también a Rodrigo Hermida, que es vicepresidente de Thomson Reuters, y a nuestro moderador, que es Fernando Garabato, que es socio de Deal Advisory y de entidades financieras, que hay muchas acá, de BDO. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. De alguna manera se opinaba de las buenas expectativas que se tienen para el 2025, pero el 2024 hubo que transitarlo de una manera bastante desafiante, creo que para todas las empresas y especialmente para la figura del CFO. Esa recomposición de stocks, esa redeterminación de lo que fueron las ventas porque no se vendía, el cambio de variables macro afectando el nivel de actividad, la necesidad de optimizar los resultados operativos para poder mitigar de alguna manera el impacto, es algo que pareciera que ahora queda un poquito en el olvido, pero el 2024, sobre todo en el primer semestre, fue una etapa muy desafiante para la mayoría de las empresas. También tuvieron que recomponer stocks. Las expectativas que nosotros veíamos en las compañías a fin del año anterior era que los precios iban a subir eternamente, que el dólar también iba a subir, y eso llevó a una forma de gerenciar o administrar las operaciones de la compañía que hubo que después reajustar. Básicamente hablo de sobreestoquearse de bienes de cambio que en muchos casos se tuvieron que vender a precios diferentes, ¿no? Eso dependiendo mucho de cada industria, pero fue un signo que tuvo este año como reconversión. Como todo, el que adopta el cambio un poco más rápido y cree en los cambios, porque también en esto de la devaluación, si nosotros recorremos lo que hablamos con los CFOs a través de lo que fue el 2024, y en los primeros meses no se creía que se iba a sostener el tipo de cambio. Y algunos apostaron a que la solución a sus problemas iba a ser la devaluación, y hoy lo que vemos es que la mayoría no piensa en que la devaluación le va a solucionar sus problemas de rentabilidad. Entonces, dicho esto, hablando de un contexto desafiante, me gustaría preguntarte, Pablo, empezando por vos, ¿cuáles fueron los desafíos principales que tuviste que afrontar como CFO en este contexto? Yo tomaría
una parte de lo que comentó Martín, que es una normalización de la economía, junto con lo que describiste recién muy bien respecto de cuál fue la situación que recibimos. La verdad que si uno parte el año, hay como un primer semestre en donde toda esa estabilización de la economía nos llevó a una gestión muy fuerte, digamos. Desde el punto de vista de las empresas, nos tocó tener todo el tema de un gran ajuste, y esa normalización lo que generó fue, o ese intento de normalización del gobierno que hizo un esfuerzo Argentina en todo lo que es tratar de controlar el tema fiscal, nos llevó a una caída muy fuerte de los volúmenes, a tener que lidiar con deuda de importación muy grande, digamos, que había sido producto de un stock que quedó comprado de una determinada manera, pero que había que resolverlo. Gran cantidad de negociación con proveedores. O sea, finalmente los proveedores del exterior no tenían o tenían que soportar los plazos de Argentina, y muchas veces la incredulidad de que Argentina iba a hacer las cosas bien de una vez por todas, con lo cual todo ese tiempo de negociación llevó garantías que uno no tenía o cosas para poder resolver la situación con los proveedores. Finalmente, esa consistencia en el plan, por lo menos fiscal, y esa normalización de la economía fue llevando a que primero todos los que son productos de primera necesidad se recuperaron bastante más rápido que lo que fueron los productos de impulso, pero te diría que hoy de a poco se va viendo como la luz al final del camino. El 2024 fue un año de tremenda gestión en un montón de variables que no estábamos acostumbrados, y creo que el 2025 nos lleva a trabajar en un modelo nuevo en donde va a haber que empezar a mirar productividades y más competitividad en las empresas para poder competir con lo que se viene. La verdad que, por lo menos por el lado nuestro, somos bastante optimistas, sabemos que hay mucho trabajo por delante, somos todos financieros, todo el tema del ordenamiento de Argentina nos va llevando a que hay cada vez más capacidad de endeudarse bien, de acceso a los mercados. El mercado de capitales y el desarrollo del mercado de capitales es fundamental, no solo para empresas grandes como la nuestra que por ahí tienen acceso, sino para democratizar de alguna manera el acceso de las personas y de las empresas más chicas. Ese crédito en el medio es un motor, pero también es un estabilizador. Así que te diría que para nosotros fue un año duro, pero muy bueno en cantidad de trabajo y en lo que se logró, ¿no? Con balance positivo. Muy positivo, sí. Con mucho trabajo, pero te diría que en el caso nuestro es una empresa que hace 70 años que está en el país y que siempre ha tenido coherencia, que siempre tuvo la reputación de haber actuado de una misma manera independientemente de la situación, y siempre con trabajo, así que muy positivo, te diría. Bien. Bueno, Gonzalo, en este contexto, los instrumentos financieros, ¿cómo apoyaron la gestión del CFO en el 2024, en este cambio también de variables y de rendimientos y de manejo prudente del dinero? Bueno, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, a ver, si nos paramos hoy y miramos hacia un año atrás, parecía otro país. La realidad es que nada que ver el país que teníamos antes y el que tenemos ahora, donde la incertidumbre política y económica genera una volatilidad increíble en los mercados. En ese sentido, todos nuestros clientes, los CFOs, todas las compañías estaban desesperados buscando alternativas de cobertura, inversión, entre comillas, porque era más cobertura que inversión, y ver la manera de cómo pagar al exterior. El país estaba parado, las compañías estaban al borde de quebrar stock, de cerrar plantas, etcétera, y la situación era desesperante. En ese sentido tuvimos que acompañar a nuestros clientes entendiendo un poco toda esta transición en donde este gobierno tuvo que primero mostrar su capacidad de gobernar, su capacidad de dar vuelta y revertir la situación de donde estábamos. Era un día a día ver y entender un poco la política y cómo pensaba este gobierno en la implementación de estas nuevas políticas. En ese sentido,
crear un programa monetario y financiero fue muy importante, en donde entender que el ancla primero se ancló desde el punto de vista de tipo de cambio. Yo lo llamo programa de sinceramiento, porque sinceraron el tipo de cambio, ¿ok? Y no pudieron, como dijo Martín, de alguna manera setear expectativas de la infla, pero sí dijeron, mira, con la devaluación, corriendo al 2% mensual, generamos un ancla cambiaria. Esto de alguna manera impactó positivamente la inflación y también contuvo de alguna manera la demanda de dinero. El tema la otra cuestión para mí fundamental fue el sinceramiento del déficit. O sea, no podemos vivir con más de lo que generamos, y en el sentido del gobierno obviamente fue bastante criticado por el impuesto país, que lo amplió, y ahora por suerte digamos, ya no va a correr más a partir del año que viene. Y bueno, y esta semana también se anunció que la retención del 95% tampoco corría más. Pero bueno, todas esas fueron cuestiones que sinceraron qué era lo que se podía y qué era lo que se podía. El shock fue muy grande, ¿ok? O sea, y en el sentido también acompañar, y todo esto era semana a semana, día a día, ver con los CFOs, ver y entender hasta dónde eran capaces y hasta dónde no. Como dijo Martín, la capacidad política de implementar todos esos cambios y de no emitir también más dinero fue importante. Y por supuesto el blanqueo sumó 20.000 millones de dólares, y eso sumó y contribuyó al rendimiento de los bonos. De a poco la economía va reactivando. Y la realidad es que lo que se quedó en Argentina tuvieron rendimientos de más del 60% en dólares. Como digo, me gusta decir a mí, muchos se ríen, un número de teléfono. Ningún país del mundo te lo da. Lograron bajar el riesgo país a 750 puntos, la brecha está menos del 10%. Y sí, obviamente siguen un montón de desafíos, pero siempre las compañías diversificando entre instrumentos SER, instrumentos de tasa fija en pesos que antes no había, y el gobierno lo impulsó y fue alargando la duration de ese tipo de instrumentos, los hard dollar que rindieron, digamos, una locura. Hace que, bueno, este país, como decía Pablo, fue de mucho trabajo, parece que fueron 3 años, no 1, pero bueno, con un balance muy positivo, y a poco se fue acomodando, digamos, ¿no? Las compañías que tuvieron que pagar al exterior lo hicieron, los que tuvieron que tener los fondos en Argentina lo hicieron, y bueno, no hubieron reperfilamientos, no hubieron defaults de títulos, ni mucho menos, así que con mucha expectativa para el año que viene. Bien. Gonzalo, ¿y el mercado de capitales para financiar a la economía real? ¿Cómo lo ves? ¿O qué perspectiva ves en el corto plazo en relación a eso? Bueno, eso es lo que viene, ¿no? O sea, de a poco, la verdad que nosotros en las últimas semanas, no te diría mucho más, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Desde el año pasado a el año pasado, quemaban los pesos, la verdad que no había necesidades de inversión, ni mucho menos, y ahora las compañías, después de haber tocado fondo del país y las compañías y haber sufrido la situación de stocks que vos comentaste, están y analizando muchos negocios, muchos proyectos de inversión, para los cuales no alcanza el dinero que tienen las compañías. Entonces están buscando alternativas de financiamiento. Eso es lo que viene, lógicamente va a suceder de la mano de la baja de los rendimientos de los soberanos, que es el benchmark, etcétera, pero cada vez eso está siendo más fluido, hay más interés, están saliendo varias emisiones en el mercado de capitales con buen apetito. Obviamente, digo, falta bastante, ¿ok? Pero la realidad es que va a ser muy necesario para las compañías. Bien, gracias Gonzalo. Por favor, gracias a vos. Bueno, Luz, vos viniendo de otro lugar, teniendo experiencias de liderazgo en otros países, ¿cómo es el desafío de trabajar en Argentina? ¿Qué nos podés contar? Y más que nada en este 2024, ¿no?
Bueno, buenas noches a todos. A mí me parece que, sobre todo hablando de tanto del CFO como del director general, más que un guardián de los números y un guardián de la rentabilidad, el CFO tiene un papel fundamental como un asesor, un ejercicio sobre el riesgo, ¿no? Cómo tener esta asesoría en cuanto al riesgo que existe para la empresa en una economía tan cambiante, ¿no? Entonces, porque en otros países está siempre el financiero lo enfocas mucho a los números, ¿no? Y a los KPIs financieros. Y acá, más que números y KPIs financieros, que obviamente son importantes, es cómo gestionar el riesgo con todas las variantes que existen, ¿no? Con una variante de devaluación, con una variante de inflación, con una variante de cepo, con una variante de importaciones, con una variante de muchas cosas. Y por el otro lado, me parece en Argentina lo que yo veo es que el CFO más que nunca tiene que estar muy relacionado al negocio. No puede estar aislado del negocio. Tiene que estar muy en el día a día con la parte comercial, con la parte de IT, porque también el CFO tiene que, precisamente por hacer esta gestión de riesgo, debe de haber mucha inversión en tecnología para poder tomar decisiones más rápidas y tener diferentes escenarios. Si, por ejemplo, no sé, en otros países tienes 3 escenarios diferentes, acá no puedes tener 3, debes de tener 6, debes de tener 9 y saber cómo reaccionar. Entonces ahí es donde tienes que invertir en la tecnología para poder tomar decisiones. Y eso también causa mucho efecto en la gestión del talento humano, ¿no? Y ahorita lo platicábamos un poco, que cuando hablas de invertir en tecnología y aplicar la inteligencia artificial y todo esto, ¿cómo gestionar el talento humano? Porque va a cambiar mucho el papel del talento humano, de las personas que trabajan en el día a día en una operación, en la empresa, que cuando aplicas esta tecnología, su papel es diferente, ¿no? Ya no es de hacer numerito, de sumar, de restar, sino es de analizar, ¿no? Entonces, el CFO tiene un papel fundamental, pero no solamente en su escritorio, viendo numeritos y KPIs, sino involucrándose en todo este tema de la operación de la empresa. Y si vamos un poco más allá, está muy ligado al desarrollo de la sustentabilidad en las compañías, ¿no? En un ambiente donde hay que tomar tantas decisiones en el día y una decisión que tomas hoy la tienes que cambiar mañana, debes de estar muy seguro de la gobernanza, que tienes una buena gobernanza en la empresa y que se pueden tomar decisiones también rápido. Entonces, tener una gobernanza profesional, pero también eficiente para poder afrontar las decisiones que se tienen que tomar y no parar la operación, ¿no? Y si se para la operación, ¿y qué haces con los clientes, ¿no? ¿Qué haces con el corporativo? ¿Qué haces con el talento, con las personas dentro de la empresa? Entonces, para mí de verdad que el CFO en Argentina tiene un enfoque mucho más completo que simplemente los KPIs financieros, que puedes estar dedicado nada más en economías mucho más estables, ¿no? Y con esto no quiero decir que México no tenga o que otros países no tengan problemas. Todos hoy, por ejemplo, inflación, el tema inflación es un tema que existe, es un problema que existe a nivel global, en diferentes países, claro, en diferentes proporciones, ¿no? Pero este tema de inflación es importante, el tema de la devaluación de las monedas, hoy lo tiene Brasil también, ¿no? Lo está sufriendo en forma importante y nosotros en México también. Entonces, pero definitivamente el CFO tiene una posición y unas funciones mucho más globales en la empresa y lo obligan a salir mucho más al mercado y estar mucho más en contacto con tus clientes y con tu gente comercial para entender qué es lo que está pasando y cómo poder resolver. Bien. Luz, ahí te quería hacer una consulta más. Vos hablaste de el CFO en Argentina con multiplicidad de variables, ¿no? Que en los modelos tienen más variables que por ahí otros CFOs y muchas más allá de la macro, sino por regulaciones muy particulares. Y después también hablaste del corporativo, al cual hay que explicarle y hay que reportar. ¿Cómo ves eso o qué mirada tenés sobre ese aspecto? Porque nosotros lo que vemos a veces es que Argentina es una creencia en determinado punto, porque la multiplicidad de variables te lleva tanto tiempo para que un corporativo las entienda o hay normativas que para la lógica del mundo no son razonables y cuesta explicarlo. ¿Qué mirada nos puedes dar sobre eso? A ver, es un gran reto y yo te podría decir que
desde que yo llegué a la fecha, hoy tenemos por lo menos 2 llamadas a la semana con Suecia, ¿no? Deja tú Brasil, con Suecia para explicar por qué hoy hay un tipo de cambio, se amplió la brecha, se bajó la brecha, ¿no? La inflación y sobre todo discusiones, por ejemplo, en cuanto a producción, ¿no? Hoy en una situación, el 2024 para mí ha sido mucho mejor que obviamente que el 2022, que el 2023. En el 2023 sufrimos muchísimo desde finales de 2022 y el 2023 también, y además este tema de no querer reducir el tamaño de la empresa. O sea, y y lo que tienes razón es explicarle a los suecos en este caso que Argentina tiene un futuro, que vemos que va a haber cambios positivos a mediano, a largo plazo, y que tenemos que aguantar y soportar lo máximo posible para no dejar ir el talento, porque el talento te lo va a tomar la competencia, ¿no? Entonces, nosotros establecimos 2 llamadas semanales para estar reportando y estar discutiendo, y a veces hay un tema que lo repites 4 o 5 veces a diferentes suecos en diferentes días de la semana, ¿no? Para poderlos convencer de que estamos en el camino correcto y estamos haciendo las cosas de forma correcta. Volvo tiene 20 años en Argentina y yo, bueno, cuando he tenido alguna plática o alguna conversación con altas autoridades, siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuándo van a poner la planta? ¿No? Y dices, bueno, queremos poner una planta y creo que no estamos muy lejos, estamos abriendo una planta después de 30 años, estamos abriendo una planta en México porque siempre habíamos producido en Estados Unidos, entonces yo creo que estamos en, hay una factibilidad de que en algún momento haya una planta en Argentina, pero obviamente tenemos primero que buscar ver que esto que está pasando en el 2025 va a seguir, en el 2024 va a seguir hacia el 2025 y va a tener continuidad, porque el actual presidente puede estar haciendo las cosas muy bien desde nuestro punto de vista y como vemos el negocio. Yo también opino que el 2025 se ve muy favorecedor, pero ¿quién le va a dar continuidad a ese proyecto? ¿Va a estar él dentro de 4 años o no? ¿Y quién va a seguir? ¿No? Yo creo que tenemos un ejemplo en México. En México los últimos 6 años tuvimos un presidente de izquierda con cambios muy drásticos en cuanto a legislación, que eso lo que nos está haciendo es que hay una reducción de la inversión extranjera en México y desafortunadamente, afortunadamente tenemos una presidenta mujer, que es muy bueno, desafortunadamente es que al parecer sigue, es de izquierda igual y sigue las mismas decisiones de su antecesor. Entonces, al no tener una seguridad jurídica a las empresas, empiezan a perder la confianza en el país y a haber una reducción en la inversión extranjera, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho y explicar tantas veces sea necesario por qué estamos en Argentina, por qué creemos que Argentina va a salir adelante y mantener ese interés. Creo que las cosas van saliendo bien. Mi único punto sería, y bueno, si se puede mandar un mensaje ahí, es dentro de todo lo que está pasando ahorita, creo que uno de los puntos que podrían ayudar siempre a la inversión extranjera es hablar de cuándo va a ser posible empezar a tener dividendos, ¿no? Poder sacar, si no todo, una parte, tener un plan, decir, mira, en los próximos 5 años puedes sacar tanto, no porque lo vayas a sacar, pero saber que si haces una inversión en Argentina vas a tener la posibilidad también de regresarle a los socios, en este caso a los suecos, un poquito, ¿no?, de lo que están invirtiendo aquí, ¿no? Para mí sería dicen eso. la tecla, mirá, justo la semana pasada estuvimos hablando con unos inversores del exterior que les interesaba invertir en una empresa en Argentina y lo que dijeron es, mira, vamos a invertir cuando podamos sacar la plata que pongamos, ¿no? Hasta que eso no esté, vamos a esperar, ¿no? Entonces imagínate, para el que no está, qué decisión, ¿no? En el caso de los que están, las decisiones de desinversión son más grandes, ¿no? Claro. Perdón, si me permites, sí. Argentina es un país súper importante para la región Latinoamérica de nosotros porque después de Brasil, Argentina es el mercado más importante en cuanto a transporte de carga. Entonces obviamente hay un interés, pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, sí. ¿Cuál es la seguridad de que la inversión, de que esos ingresos, esas utilidades se van a poder repartir a los socios, ¿no? Sí, bueno, gracias Luz. Gracias. Bueno, Rodrigo, llegó tu turno. Bueno, acá Pablo habló de los desafíos
de la operación, de la rentabilidad, de la eficiencia. Bueno, Luz también lo nombró. ¿Cómo ves vos que la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, bueno, las nuevas tecnologías, el manejo de la información contribuyen a la función del CFO? Bueno, primero de nada, buenas noches a todos y gracias a BDO por la invitación a estar hoy acá. A ver, como ex CFO y apalancando un poco los sufrimientos que tal vez Pablo no dijo, pero expresó a través de la cantidad de escenarios que tuvo que construir, o Luz explicándole a los suecos de una manera o de la otra, yo soy un convencido que la tecnología es un aliado. Y soy un convencido de que nada de lo que los directores financieros o los CFOs hacen hoy en día podría ser hecho sin verdaderamente el uso de tecnología, pero el uso de tecnología inteligente, ¿no? Y hoy tal vez es imposible hablar de innovación y de tecnología sin hablar un poco la vedette del momento, ¿no? Que es la inteligencia artificial, especialmente la generativa, que de nuevo llegó para quedarse. Yo creo que no tiene mucho sentido ni combatirla, ni tratar de pelearla, ni tratar de negarla, porque es verdaderamente hoy una herramienta que nos viene a solucionar la vida, que creo que nos va a traer muchos desafíos desde el lado del talento humano. Definitivamente va a haber que hacer mucho upskilling, reskilling y reentrenar personas y reacomodarnos, pero cuando hoy pensamos nosotros, no sé, hay que hacer un reporte, un análisis, una rentabilidad, una creación de un escenario, ¿quién de nosotros no pasa días y días detrás de un Excel calculándolo y lo calcula y lo trae el equipo y dice, bueno, en 3 días va a estar listo y lo revisamos y lo corregimos? Imaginemos que todo eso pueda ser hecho casi de manera automática y liberándonos de un montón de tareas manuales, mundanas, repetitivas, tal vez de bajo valor agregado. Y ahí es donde entran, tal vez, por lo menos de mi perspectiva, las aristas principales de lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo creo que por un lado, la más obvia y tal vez la que vamos a caer la mayoría es decir, buenísimo, vamos a ahorrar costos, ¿no? Y tal vez vamos a tener 3 analistas menos, vamos a ser más fáciles, sacamos 2 FTE, que es un poco la vedette de todas las multinacionales, pero no está por ahí y no va por ahí. Para mí verdaderamente donde está esto es, bueno, ¿cómo hago que cuando hay que hacer un análisis o cuando haya que tener un camino de acción o una recomendación en este camino de que yo también soy convencido que el CFO tiene que ser casi el brazo derecho del CEO y tiene que estar co-liderando el negocio en la mesa de discusión, acompañando y verdaderamente dando advisory y aconsejando a cómo va el negocio? Imaginemos que todo esto pueda ser hecho en el momento y que pueda producirnos diversos planes de acción y que pueda desafiarnos en la forma de pensar y que pueda rever un documento y darte ideas y traerte cuestiones arriba de la mesa que tal vez o se te habían escapado o no habías analizado y que todo eso pueda suceder en una fracción de segundo, ¿no? No significa, por supuesto, que el rol del CFO pierde validez, sino muy por el contrario. Para mí gana en validez y gana en categoría, gana en jerarquía, porque verdaderamente el valor agregado de esa última milla del análisis, de verdaderamente el pensamiento crítico, el juicio de valor, ahí es donde más valor agrega y donde yo creo que por lo menos se van a venir los próximos años. Pero de nuevo tal vez un punto más y para hablar que lo hablábamos con Luz, porque creo que es algo que de alguna manera está en la cabeza de todos y no lo llegamos a hablar, también es un tema que tiene que ver mucho con la ética profesional, ¿no? Y con el cuidado de los datos, ¿no? Que no deberíamos descuidar. Hoy hablamos de un montón de estos lenguajes que están ahí dando vueltas y muchos de estos activos, gratuitos y demás, pero claro, ninguno de nosotros conectaría nuestro ERP, nuestra información confidencial a trabajar ahí, con lo cual hay que ser muy selecto, va a haber un boom de 1 millón de herramientas, posiblemente de acá a algunos años los sobrevivientes vayan a ser diferentes, pero sí hay que pensar y ser muy cuidadosos en qué tipo de herramientas, cómo, con qué ética y con qué seguridad por los datos de la empresa, ¿no? Muy bien, gracias Rodrigo. Pablo, ¿vos cómo lo ves? ¿Es una utopía la inteligencia artificial o es una realidad? No, es una realidad que además va mucho más rápido de lo que uno puede aprender cómo está avanzando. Nosotros aplicamos no solo en procesos productivos, sino en procesos administrativos. O sea, nosotros tenemos una aplicación fuerte de la inteligencia artificial, pero el tema de los datos es un tema central, ¿no? Ese es un punto que uno tiene que ver con quién nos comparte, cómo se comparten, y muchas veces muchos de estos procesos que parecen gratis, a la larga el precio son los mismos datos. Te sumaría ahí un par de cosas. Yo creo que cuando uno empieza a pensar en inteligencia artificial y en optimizar procesos, empieza a tener otras herramientas que tienen que tener las personas que trabajan dentro de las operaciones, ¿no? O sea, hoy hay
uno recibe pedidos de las áreas, de tener gente de procesos, porque lo que quiere es, junto con la inteligencia artificial, mejorar lo que uno está haciendo, y no tanta gente administrativa o por ahí skills de personas que están haciendo tareas más normales asociadas al proceso que uno está optimizando, sino que más bien reproceso. Así que te diría que hay mucho para avanzar ahí. Nosotros estamos abordando ese tema porque son muchas compañías las que tenemos que manejar todo el tiempo y muchas realidades distintas, pero nos desafía todo el tiempo con cosas nuevas, ¿no? Es algo que avanza más rápido de lo que uno puede procesar. Y en ese cambio, ¿qué ves que tenemos que soltar para poder adoptar ese cambio? Porque a veces el tema de la inteligencia artificial, de las tecnologías nuevas, traen cierta resistencia a ese cambio. Yo creo que hay que dejarse, si uno trata de entenderlo, hay que dejarse sorprender siempre cuidando los datos, digamos. Ese es el punto central. Pero dejarse sorprender, hay muchas cosas. Por ejemplo, uno piensa en los ERP que maneja en el día a día como estructuras muy íntegras, pero que no tienen el manejo normal de proceso, o no tienen la velocidad de proceso. Hoy hay muchas aplicaciones con inteligencia artificial que funcionan encima de los ERP, que dan velocidades de procesamiento o decisiones solas, o un cuidado muy fuerte de cómo se tomó la decisión. La verdad que hoy tenés muchas herramientas en la inteligencia artificial que te pueden ayudar en el día a día y que te pueden optimizar mucho los procesos, ¿no? Y si el 2025 lo que nos hace es trabajar sobre productividad, sobre competitividad y todo eso, está bueno que Argentina lo adopte, ¿no? Y que las compañías argentinas lo adopten. Hasta ahora siempre creímos que nosotros teníamos una realidad única. El mundo está trabajando en la inteligencia artificial, tenemos que trabajar con eso. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, el tema de la baja de la tasa de interés o una curva de tasas constantes, vamos a lograr mayor inversión para el país, ¿no? Que es a la larga lo que estamos buscando. Uno puede discutir cuándo se abre o no el cepo y cuándo trae o no las inversiones, pero en la medida que uno va ganando productividad, y la inteligencia artificial es una herramienta para ganar productividad, la inversión no tiene otra cosa que caer, digamos, ¿no? Argentina tiene los recursos. Así que por ese lado, uniendo todos los desafíos que nos vienen para adelante, creo que no podemos no tomarla en cuenta. Me parece que tenemos todo para ir para adelante, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, ya estamos sobre la hora. Una preguntita más cortita. Expectativas para el 2025, cada uno, y ya cerramos. Empezá, Rodrigo. Positivas. Estoy absolutamente de acuerdo con cómo todo el mundo levantó la mano acá en la sala. Creo que tal vez un poco una realidad, un poco una utopía, pero hoy el momento que estamos nos hace parecer que estamos en un camino, una tendencia hacia un crecimiento, hacia revertir cosas que deberían ser normales en un país, con lo cual ojalá podamos ponernos de acuerdo en muchas de estas cuestiones que venimos hablando por y para el crecimiento de todos nosotros, ¿no? Luz. Igual, positivas, muy, muy positivas. Creo que ya lo comenté, la preocupación es la continuidad, ¿no? Esa es la principal preocupación, la continuidad hacia el mediano, hacia el largo plazo, pero me parece que Argentina está haciendo las cosas como tiene que ser. La gente lo está entendiendo, ¿no? Milei sigue con un buen porcentaje, un poquito menor de cómo empezó, pero con un buen porcentaje de imagen, y creo que hay una gran confianza del país, y en este caso, bueno, nuestros clientes, de nuestros proveedores, para apoyar y seguir adelante. Así es que muy buen 2025. Muy bien. Gonzalo. Positivas también. Creo que el gobierno está convencido de que el plan que viene implementando está funcionando, con lo cual no esperaría, aunque sea un año electoral, que haya cambios importantes. Argentina es un país en donde principalmente se exportan recursos naturales, con lo cual cuando uno habla del tipo de cambios, si somos competitivos o no competitivos, en realidad los que ingresan la mayor generación de divisas vienen por ahí. La realidad es que el agro va a seguir siendo el motor, la energía va a estar sumando unos 6.000 millones de dólares y va a seguir creciendo, minería ya está generando mucho dinamismo, y en ese sentido creo que
el gobierno va a seguir manteniendo el foco en la inflación y el déficit cero. Y lo que tenemos que mirar para adelante muy atentamente es, digamos, qué impactos o qué fuerzas políticas, sindicales, etcétera, van en contra de eso. Cualquier ley, piquete, etcétera, que vaya en contra de los ingresos o aumento de gastos, bueno, es una señal negativa. Ahí la pulsada política va a ser muy importante, porque el plan creo que está claro, no hay incertidumbre, los signos de interrogación son sobre eso. Y en ese sentido, creo que, más allá de que algunos pueden haber pensado, sacan el impuesto país y ahora un salto discreto del tipo de cambio, yo creo que es por todo lo contrario. Lo que se espera es que el ritmo del crawling baje de 2 a niveles del 1% mensual, porque eso te impacta directamente en la inflación, y eso es lo que hace cumplir los objetivos del gobierno y el plan económico. Así que muy positivo y creo que Argentina sigue presentando, a pesar del rally de los títulos en los últimos meses, sigue presentando oportunidades extraordinarias. La realidad es que hoy cuando uno ve un bono argentino y dice, rinde el 12%, nada más, digo, eso te rinde Angola, Kenia, y cuando vos ves en el mapa qué países tienen superávits, digamos, Estados Unidos claramente no, y muy pocos países lo tienen. Entonces, creo que teniendo muy claro estos signos de interrogación, Argentina sigue estando barato. Muy bien, gracias Gonzalo. Gracias. Bueno, Pablo. Sí, yo te resumiría positivo con el 2025. Tenemos que trabajar fuerte en productividad. Hoy Arcor llega a más de 100 países, entre otros Angola, y produce allá. Que hay tratado de libre comercio con Angola. Sí. Es uno de los 2 países en el mundo con el cual tenemos... Sí, te diría que la apuesta de Angola es con África, que es el único país que va a crecer en su población en las próximas décadas, ¿no? Cuando uno lo mira, que cada vez el resto de los continentes crece menos y África crece más, la apuesta está ahí. A veces es un poquito más difícil. Pero les diría que la estabilización, que el gobierno siga trabajando en todo este camino de normalización de las reglas y poder empezar a tener continuidad y estabilidad de reglas como para que las decisiones se puedan seguir tomando. Toda esta continuidad o esta normalización nos está sacando el peso de encima a las empresas, que a la larga tenemos que trabajar en la productividad para poder seguir exportando más, y con una normalización de la curva de tasas que tenemos a menores tasas vamos a empezar a aceptar proyectos de inversión que antes no aceptábamos, ¿no? Que le pedíamos un retorno mucho más corto. Entonces, te diría que hay mucho trabajo para hacer, distinto que el que hicimos en el 2024. Estamos acostumbrados a ir cambiando nuestra realidad, nuestro tipo de trabajo, pero optimista con el camino que tenemos, y ojalá se mantenga. Yo coincido que en estas cosas uno tiene que mantener el rumbo para que a la larga ir convenciendo al que... Así como nadie compraba Bopreal, que era la alternativa para salir de las importaciones en su momento, y ahora cualquiera que comentamos lo conoce, empiezan a haber salidas, digamos, si uno mantiene la continuidad en el rumbo y la coherencia, ¿no? Sí, nosotros vemos también muchas oportunidades para el 2025. Creemos que el 2024, generalizando, fue un año de supervivencia para muchas empresas, y creemos que el 2025 va a ser un año más de competitividad y de mucho cuidado en participaciones de mercado, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que determinadas cuestiones vinculadas a inversiones te van a hacer perder a algunos jugadores mercado y a ganar a otros, ¿no? Sobre todo el que tolere más el riesgo, que tenga una expectativa más positiva, creemos que va a haber una oportunidad grande para el próximo año. Y después, bueno, lo que vos contaste, Pablo, y fue algo común, creo que la eficiencia operativa, la capacidad de gestión, el sumar tecnologías, va a ser determinante también en este proceso de competitividad. Así que bueno, muchas gracias. Muy rico el panel. Gracias a todos.